Una mujer clava una estaca en la cabeza de un general enemigo. Un hombre mata a 1000 soldados con una quijada de asno. Otro juez hace un voto que le costará la vida a su propia hija. ¿Crees que estás viendo una película de terror? No, estas son las historias reales de los jueces de Israel, los héroes más brutales y olvidados de la Biblia. Historias que la iglesia prefiere no contar porque son demasiado violentas, demasiado humanas, demasiado imperfectas. Pero hoy vas a descubrir la verdad sobre estos guerreros olvidados que salvaron una nación entera y por qué sus historias fueron deliberadamente enterradas en el silencio. Existe una parte de la Biblia que parece haber sido propositalmente olvidada, como si alguien hubiera decidido que estas historias eran demasiado fuertes, demasiado reales, demasiado humanas para ser contadas. El libro de Jueces no es sobre superhéroes perfectos, es sobre personas quebradas, imperfectas, llenas de fallas, que aún así fueron elegidas para hacer lo imposible. Y tal vez sea exactamente por eso que estas historias nos incomodan tanto. ¿Sabes qué me perturbó más cuando comencé a estudiar estas historias? No fue la violencia, no fueron las muertes, fue darme cuenta de que cada uno de estos jueces era exactamente como nosotros, llenos de miedos, inseguridades, vicios y fallas profundas. No eran santos, eran sobrevivientes. Y fue exactamente esa imperfección la que los convirtió en instrumentos en las manos de Dios. Vamos a comenzar con una historia que te hará cuestionar todo lo que piensas sobre el liderazgo y fe. Gedeón, uno de los jueces más famosos, estaba escondido en un lagar de vino, trillando trigo a escondidas, con miedo de los enemigos. Cuando el ángel del Señor se le apareció, ¿sabes cómo lo llamó? Valiente guerrero. Imagina la ironía. Un hombre escondido, con miedo, siendo llamado valiente guerrero. Y cuando Dios dijo que él salvaría a Israel, Gedeón respondió: ¿Cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Esta es la primera lección brutal de los jueces. Dios no escoge a los capacitados, Él capacita a los escogidos, y generalmente escoge exactamente a aquellos que nadie esperaría. Gedeón pidió no 1, sino 2 señales sobrenaturales antes de aceptar el llamado. Puso un vellón de lana en el suelo y pidió que Dios hiciera que el vellón se mojara y la tierra se secara. Después, inseguro aún, pidió lo contrario: tierra mojada y vellón seco. Dios atendió a ambos pedidos. Y aún así, a la hora de la batalla, Gedeón tenía tanto miedo que Dios tuvo que decirle: si todavía tienes miedo, ve al campamento enemigo y escucha lo que están hablando. Gedeón obedeció y oyó a un soldado contándole un sueño a otro. Soñé que un pan de cebada rodaba por el campamento de los madianitas, llegaba a la tienda y la derribaba. El otro respondió: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios entregó a los madianitas y todo el campamento en sus manos. Imagina el shock de Gedeón al oír que los propios enemigos sabían que él iba a vencer. A veces, hasta nuestros enemigos saben de nuestro potencial antes que nosotros mismos. Pero aquí viene la parte más perturbadora de la historia de Gedeón. Comenzó con 32,000 hombres. Dios dijo que eran muchos. Los redujo a 10,000. Aún eran muchos. Al final quedó con apenas 300 hombres. 300 contra 135,000. La matemática no cuadraba. Pero Dios no trabaja con matemática, Él trabaja con fe. Y aquellos 300 hombres, con trompetas y cántaros, causaron tal confusión en el campamento enemigo que comenzaron a matarse unos a otros. La victoria fue tan sobrenatural que ni siquiera necesitaron luchar de verdad. Pero la historia de Gedeón no termina en victoria, termina en tragedia. Después de liberar a Israel, le pidió al pueblo las argollas de oro de los despojos de guerra. Con ese oro, hizo un efod, una vestidura sacerdotal, y lo puso en su ciudad. El pueblo comenzó a adorar aquel efod como si fuera un ídolo. El hombre que destruyó los altares de Baal terminó creando un nuevo ídolo para Israel. Y el texto bíblico dice que esto se convirtió en un lazo para Gedeón y su casa. ¿Percibes el patrón? Los jueces no eran héroes perfectos. Eran personas como nosotros, capaces de grandes victorias y grandes fallas.
Y tal vez sea exactamente eso lo que hace sus historias tan relevantes hoy. Porque si Dios pudo usar a un Gedeón miedoso, puede usarte a ti también. Si Él pudo usar a un hombre que terminó creando un ídolo, puede usar a alguien que falla constantemente. Pero prepárate porque la historia que voy a contar ahora te va a dejar sin aliento. Débora, la única jueza mujer de Israel, no era apenas una líder, era una profetisa, una guerrera, una estratega militar y una poetisa. En una época en que las mujeres eran consideradas propiedad, Débora estaba sentada debajo de una palmera, juzgando a Israel. El pueblo subía hasta ella para resolver disputas, buscar dirección y oír la palabra de Dios. Ella no pidió permiso para liderar, simplemente lideró. Cuando los israelitas estaban siendo oprimidos por Jabín, rey de Canaán, y su general Sísara, que tenía 900 carros de hierro, Débora llamó a Barak y le dijo: «¿No fue el Señor, Dios de Israel, quien dio orden diciendo: ve y atrae a Sísara, general del ejército de Jabín, con sus carros y con su multitud, al arroyo de Sisón, y yo lo entregaré en tus manos?» La respuesta de Barak fue reveladora: «Si tú vas conmigo, yo voy, pero si tú no vas conmigo, yo no voy». Un general pidiendo a una mujer que fuera con él a la guerra. Débora accedió, pero advirtió: «La honra no será tuya, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer». Y fue exactamente eso lo que pasó. Después de que el ejército de Sísara fue derrotado, el general huyó a pie y se refugió en la tienda de Jael, esposa de Heber el ceneo. Jael lo recibió, le dio leche, lo cubrió con una manta y le dijo: «Acuéstate, mi señor, acuéstate aquí, no tengas miedo». Sísara se durmió de cansancio y entonces Jael hizo algo que ningún hombre de Israel había logrado hacer. Tomó una estaca de la tienda y un martillo, se acercó silenciosamente hasta Sísara y clavó la estaca en sus sienes, atravesándola hasta la tierra. El general más temido de Canaán fue muerto por una mujer con una estaca de tienda. Cuando Barak llegó persiguiendo a Sísara, Jael salió a su encuentro y dijo: «Ven, te mostraré al hombre que buscas». Imagina la escena. El general que tenía miedo de ir a la guerra sin una mujer, encuentra a su enemigo muerto por otra mujer. La profecía de Débora se cumplió. La honra no fue de él, sino de una mujer. Débora entonces compuso uno de los cánticos más bellos y brutales de la Biblia. En los días de Jael cesaron las caravanas y los que viajaban iban por senderos tortuosos. Cesaron las aldeas en Israel, cesaron hasta que yo, Débora, me levanté por madre en Israel. Se llamó a sí misma Madre en Israel, una mujer que no solo luchó, sino que dio a luz una nueva era de libertad para su pueblo. Pero, ¿por qué estas historias nos incomodan tanto? ¿Por qué preferimos hablar sobre David y Goliat, sobre Moisés y el Mar Rojo, pero evitamos hablar sobre Jael clavando una estaca en la cabeza de Sísara? Porque estas historias son demasiado crudas, demasiado reales, demasiado humanas. Nos muestran que Dios no necesita personas perfectas, necesita personas disponibles. Y disponibilidad no siempre viene con una sonrisa en el rostro y una canción de alabanza en los labios. A veces, disponibilidad viene con una estaca en la mano y valor para hacer lo que necesita ser hecho. Ahora, prepárate para la historia más controversial y dolorosa de los jueces. Jefté era hijo de una prostituta. Sus medio hermanos lo expulsaron de casa diciendo: «Tú no heredarás con nosotros en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer». Jefté huyó y se convirtió en líder de una banda de hombres vagabundos. Pero cuando Israel estaba siendo oprimido por los amonitas, ¿sabes a quién fueron a buscar? A Jefté, el rechazado, el despreciado, el hijo de la prostituta. Jefté aceptó liberar, pero hizo una negociación. Si él vencía, sería constituido cabeza y líder sobre todos los habitantes de Galaad. Antes de la batalla, Jefté hizo un voto que cambiaría su vida para siempre. «Si entregas a los amonitas en mis manos, cualquier cosa que salga de la puerta de mi casa a mi encuentro, cuando yo vuelva victorioso,
será del Señor y yo la ofreceré en holocausto. Jefté venció la batalla, derrotó a los amonitas, volvió a casa como héroe. Y cuando llegó a su casa, ¿quién salió a su encuentro danzando con panderos? Su hija, su única hija. El texto dice que cuando la vio, rasgó sus vestidos y dijo: «Ay, hija mía, me has abatido del todo y estás entre los que me turban, porque yo abrí mi boca al Señor y no puedo volverme atrás». La hija de Jefté, cuyo nombre ni siquiera conocemos, respondió: «Padre mío, tú abriste tu boca al Señor. Haz conmigo conforme a lo que salió de tu boca, pues el Señor tomó venganza de tus enemigos, los amonitas». Pidió solo 2 cosas: 2 meses para subir a los montes y llorar su virginidad con sus compañeras. Después de esos 2 meses, volvió para cumplir el voto del padre. Esta historia nos desgarra porque nos muestra que hasta los héroes de Dios pueden tomar decisiones terribles. Jefté salvó a Israel, pero perdió a su hija. Fue victorioso en la guerra, pero derrotado en casa. Y esto nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana. Podemos ser instrumentos de Dios y aún así cometer errores irreparables. Podemos ser usados por Dios y aún así cargar heridas profundas. Pero tal vez la historia más perturbadora sea la de Sansón. Aquí estaba un hombre que lo tenía todo: fuerza sobrenatural, llamado divino, propósito claro, pero Sansón tenía una debilidad: mujeres. No mujeres israelitas, mujeres filisteas, mujeres del pueblo enemigo. Su primera esposa fue una filistea. Cuando ella lo traicionó, él mató a 30 hombres para pagar una apuesta. Después se involucró con una prostituta y finalmente conoció a Dalila. Dalila no amaba a Sansón. Fue comprada por los líderes filisteos para descubrir el secreto de su fuerza. 3 veces le preguntó, 3 veces él mintió. Cuerdas nuevas, cuerdas que nunca fueron usadas, 7 mechas de cabello trenzadas. Cada vez que despertaba, los filisteos estaban ahí, listos para capturarlo. Pero Dalila insistía: «¿Cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo?». Hasta que finalmente, cansado de su insistencia, Sansón reveló el secreto: «Nunca pasó navaja por mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rapan, mi fuerza se apartará de mí y me volveré débil como cualquier otro hombre». Dalila hizo que Sansón durmiera sobre sus rodillas, llamó a un hombre e hizo que raparan las 7 mechas de su cabeza. Cuando despertó pensó: «Saldré como las otras veces y me libraré». Pero el texto dice algo escalofriante: «Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él». Imagina la desesperación. Sansón trató de librarse, pero no pudo. Su fuerza se había ido. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo hicieron esclavo, moliendo granos en la prisión. Pero aquí viene la redención. El cabello de Sansón comenzó a crecer, y en el templo de Dagón, durante una fiesta donde miles de filisteos se burlaban de él, Sansón hizo su última oración: «Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y fortaléceme solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez me vengue de los filisteos por mis 2 ojos». Abrazó las 2 columnas centrales del templo y dijo: «Muera yo con los filisteos». Y derribó el templo, matando más filisteos en su muerte que en toda su vida. Sansón nos enseña que, aun cuando fallamos completamente, aun cuando perdemos todo, Dios todavía puede usarnos una última vez. No importa cuán profundo hayas caído, no importa cuántas veces hayas fallado, Dios todavía tiene un propósito para tu vida. Sansón murió como héroe, pero vivió como un hombre quebrado. Y tal vez eso sea exactamente lo que necesitamos entender. Dios no usa personas perfectas, usa personas quebradas que todavía confían en Él. ¿Quieres saber por qué estas historias fueron olvidadas? Porque nos muestran que la fe real no es bonita, no es limpia, no es perfecta. Es sangrienta, dolorosa, llena de fallas e imperfecciones. Es Gedeón escondido y con miedo, pero aún así obedeciendo. Es Débora liderando en una sociedad patriarcal.
Es Jael haciendo lo que necesitaba ser hecho. Es Jefté pagando el precio de sus palabras. Y es Sansón encontrando redención en su momento más sombrío. Y tal vez en el fondo, estas historias nos asusten porque nos muestran que Dios puede usar a cualquiera. Puede usarte a ti aún con todas tus fallas. Puede usarte a ti aún con todo tu pasado. Puede usarte a ti aún cuando te sientes demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado quebrado para ser usado por Dios. Porque en el reino de Dios no son los fuertes los que vencen, son los disponibles. Los jueces de Israel no eran superhéroes, eran personas como nosotros, enfrentando situaciones imposibles con una fe imperfecta, pero real. Nos muestran que Dios no está buscando perfección, está buscando disponibilidad. Y si te sientes demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado quebrado para ser usado por Dios, entonces estás en buena compañía. Estás en la compañía de los jueces. Entonces, dime, después de oír estas historias, ¿todavía crees que Dios no puede usarte? ¿O será que finalmente entendiste que tal vez, solo tal vez, tus fallas no son descalificaciones, sino calificaciones? Porque un Dios que usó a un Gedeón miedoso, una Débora determinada, un Jefté rechazado y a un Sansón quebrado, ciertamente puede usarte a ti también. La cuestión no es si eres perfecto. La cuestión es, ¿estás disponible? Si esta historia te tocó, si algo dentro de ti se identificó con estos héroes imperfectos, entonces tal vez sea hora de dejar de esconderte y comenzar a creer que Dios tiene un propósito para tu vida también. Porque los jueces nos enseñan que no importa de dónde vienes, no importa lo que hiciste, no importa cuántas veces fallaste, Dios todavía puede escribir una historia increíble a través de tu vida.